Fábula El cocodrilo mentiroso. Dos pajarillos que vivían en lo alto de un árbol solían charlar sobre todas las cosas que ocurrían cerca del río que divisaban desde la altura. Acostumbrados como estaban a ver las triquiñuelas del cocodrilo, que solía llorar lastimosamente para atraer la ayuda de otros animales y a continuación devorarlos, no pudieron sino apiadarse de un grupo de patitos que parecían estar condenados a la misma suerte. Comillas, pobres incautos. Esos patitos acabarán como el muerto del malvado cocodrilo. Una vez más se ha servido de sus trecas y ahora los devorará sin piedad. Efectivamente así fue. Los patitos cayeron en la malévola trampa del cocodrilo, y al acercarse para preguntarle cuál era el motivo de sus lágrimas, uno tras otro fueron acabando en el estómago del reptil. Sin embargo, uno de los patitos que había quedado rezagado, fue muy astuto y llevó consigo un palo, el cual colocó entre las fauces del cocodrilo. Sin poder abrir ni cerrar la boca, el patito rescató a sus compañeros y todos marcharon de allí felices de haber podido sortear las malas artes del cocodrilo. Moraleja: ingenio bien empleado siempre da buen resultado. Fábula El cocodrilo mentiroso. Periódico El Mundo. Cursos de formación. La juez no ve relevantes las ayudas de la Junta a 45 empresas del entorno del PSOE. 12 de octubre de 2016. Anticorrupción investiga ya UGT en varias comunidades. Cree que el desvío de fondos públicos para formación no se ha limitado a Andalucía. El presunto fraude asciende a decenas de millones de euros. Cándido Méndez, secretario general de UGT. Sergio Barrenechea F. Ana Bravo Cuiñas, Madrid, 8 de junio de 2015. Esto me podría demostrar que el caso del fraude de los ERES y fraude en los cursos de formación viene de más atrás, desde cuando el señor Chávez y el señor Griñán fueron ministros de Trabajo y Seguridad Social, con los nombres que les quisieran poner, pero ese cargo, teniendo en cuenta que las dos veces que fue ministro de Trabajo el señor Griñán coincidió que fueron épocas de mayor índice de paro en toda España, desempleo. Con respecto a Europa será por algo ministro de Sanidad y Consumo, de 1992 a 1993, ministro de Trabajo y Seguridad Social, de 1993 a 1996, viceconsejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, de 1982 a 1986, viceconsejero de Salud, de 1986 a 1987, y consejero de Salud, de 1990 a 1991. Durante la presidencia española de la Unión Europea en 1995 ostentó la presidencia del Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales. Manuel Chávez presidía la delegación española en el Comité de las Regiones de la Unión Europea y la Comisión 3, encargada de las relaciones norte-sur, de la Asamblea de Regiones de Europa, institución en la que ocupa o ocupaban una vicepresidencia desde 1990, encargado de pedir a Europa las ayudas para España y Andalucía para la creación de puestos de trabajo, mantenimiento de estos y formación de desempleados y personas en activo, y que en la actualidad han sido retiradas a Andalucía, que en la actualidad por la corrupción. ¿Qué hace el Comité de las Regiones, CDR? El CDR permite a las regiones y ciudades participar formalmente en la elaboración de la legislación de la Unión Europea, garantizando el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales y locales, por lo cual le da la opción de realizar una legislación que les permita saltarse los controles tanto de España como de Europa, y respetando la presunción de inocencia. Periódico La Gaceta.es. UGT y CCO cuestan a los españoles el doble que la Casa Real. Jesús Martos, 5. Junio de 2014. 17 y 35. Los dos sindicatos reciben en subvenciones 86,5% más que el montante recibido en los presupuestos a la Casa Real. Los dos sindicatos mayoritarios cuestan al contribuyente un 86,5% más que la Casa Real. En concreto, CCO y UGT recibieron en 2012 un total de 15,42 millones de euros en subvenciones frente a los 8,264 millones de euros que tuvo presupuestados la Casa Real, según los datos publicados por las dos organizaciones y la propia Casa Real, recogidos por negocios como en concreto, Comisiones Obreras, dirigido por Ignacio Fernández Toxo, obtuvo casi 10 millones de euros, 9,99 millones, en subvenciones, frente a los 5,43 millones que recibió UGT, dirigido por Cándido Méndez. Además, el sindicato de Toxo recibió en cuotas de sus 1,05 millones de afiliados 15,05 millones de euros, para cerrar el ejercicio de hace 2 años con un beneficio de 1,05 millones de euros.
atribuye este saldo positivo a la puesta en marcha del Plan de Optimización de Recursos aprobado por el Consejo Confederal de Comisiones Obreras a finales de noviembre de 2011. En gastos de personal, aunque sin matizar el sueldo de los altos cargos, el sindicato registró 9,8 millones de euros y gastó 11 millones a viajes, reuniones y movilizaciones sindicales. UGT, por su parte, realiza una mejor gestión que sus compañeros de CCO al obtener 1,653 millones de euros, con una caída del 29,31% respecto al ejercicio de 2011, según admite el sindicato. En cuanto a los afiliados, los de Cándido Méndez tienen 1,1 millones de afiliados que pagaron 17,10 millones de euros. En cuanto a los gastos de personal, UGT desembolsó un total de 7.669.986 euros con 52 céntimos. En cuanto a la Casa Real, a la que el gobierno también ha apretado el cinturón durante esta crisis, recibió en el mismo ejercicio 2012 un total de 8,264 millones de euros, un presupuesto que ha caído hasta los 7,77 millones en 2014, es decir, un 6% menos y una caída del 12,6% desde 2010. De la partida que recibe y distribuye el rey, don Juan Carlos calcula su sueldo tomando como base su declaración de la renta correspondiente a 1987, a la que aplica el aumento, descenso o congelación que establecen anualmente los PGE para las retribuciones de los altos cargos del sector público. El abdicado rey Juan Carlos tuvo una retribución de 292.752 euros al año, mientras que 146.376 euros al año fueron a parar al príncipe Felipe. Tanto la reina doña Sofía, la princesa de Asturias, Leticia Ortiz Roca Solano, y las infantas Elena y Cristina de Borbón se repartieron un total de 375.000 euros al año, el mismo sueldo que en 2013. En gastos de personal se destinaron cerca de 3,8 millones de euros. Periódico elmundo.es. Anticorrupción investiga que UGT en varias comunidades cree que el desvío de fondos públicos para formación no se ha limitado a Andalucía. El presunto fraude asciende a decenas de millones de euros. Cándido Méndez, secretario general de UGT, Sergio Barrenechea F. Ana Bravo Cuñas. Madrid actualizado, 8 de junio de 2015. 3 y 2 El sistema para ejecutar la formación en hiperlink http://www.elmundo.es/e/ug/ugt.html. UGT vuelve a estar en entredicho. Tras los episodios de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido extender a varias comunidades la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos de subvenciones finalistas para el mantenimiento de las estructuras del sindicato. El foco apunta a la ejecución y justificación de planes de formación subvencionados a UGT en los últimos años. En el perímetro de la investigación se engloba la actividad de los responsables del sindicato, de su fundación IFES y de las filiales Formación 2020 y Localmur. Además se investiga empresas afines o que son propiedad de UGT y de sus dirigentes en varias comunidades autónomas, especialmente Asturias, País Vasco y Baleares, aunque también se han iniciado actuaciones en Extremadura y en Galicia. Por último se han incluido otras empresas que, sin ser propiedad del sindicato, han trabajado habitualmente para la organización y se han beneficiado de cuantiosos contratos de abastecimiento de bienes y servicios. De momento, Anticorrupción ha cursado órdenes para que fiscales de los tribunales de justicia de diversas comunidades tomen declaración a testigos y recaben documentación. El criterio de la Fiscalía es coordinar las actuaciones desde Madrid y no abrir por ahora piezas separadas. El origen del proceso parte de un oficio de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil que buscaba determinar si las supuestas irregularidades en Andalucía se han reproducido en otras uniones regionales. Por este motivo, se están revisando los procedimientos de aprobación de las justificaciones presentadas, al existir la posibilidad de que algunas administraciones hayan validado facturas y documentos acreditativos de pagos que, aunque son correctos en la forma, podrían encubrir conceptos y gastos ajenos a la realización de las actividades a las que iba destinada la financiación con fondos públicos. Fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso El Mundo cifran en varias decenas de millones de euros el monto investigado, dada la cuantía de los programas de formación y la cantidad de años en que se desarrolló. También desgranan los aspectos que podrían estar en entredicho, entre ellos el uso de empresas y fundaciones interpuestas, los conceptos facturados para justificar ayudas y la presunta inclusión de nóminas y facturas por gastos que podrían corresponder a los costes de funcionamiento del sindicato. Para estos costes de funcionamiento cabe recordar que UGT ya percibe subvenciones institucionales menos 4,2 millones en 2014 para su estructura confederal. Según recogen sus cuentas,
y diferentes cantidades de cada ejecutivo autonómico, y dispone de las cuotas de sus afiliados, que sumaron 14,2 millones el último ejercicio. Problemas económicos. Para evitar el riesgo de que prescriban los presuntos delitos investigados, los fiscales de regiones donde ha habido actuaciones han entrado ya de lleno en el asunto, entre ellos el fiscal Gabriel Bernal del Castillo de Asturias, poco amigo de dilatar las decisiones y que seguramente hará imputaciones más pronto que tarde, cuentan estas mismas fuentes. Como ha publicado este diario en numerosas ocasiones, es práctica habitual de UGT recurrir a la creación de fundaciones y empresas para ejecutar planes de formación y proyectos de investigación. El sistema tiene varias ventajas. Por una parte, permite la doble concurrencia al mercado de las ayudas públicas. Por otra parte, facilita la justificación. Las fundaciones y empresas facturan al sindicato cuando éste es beneficiario directo, o se facturan entre sí por conceptos como el alquiler de aulas y equipos que, en otro caso, solo podrían ser imputados como amortización. En esta operativa, IFES ha sido uno de los principales instrumentos para concurrir a convocatorias y gestionar subvenciones de alcance nacional y autonómico. Su patronato está compuesto por representantes de federaciones y uniones de UGT. En la actualidad, la caída de las subvenciones en casi un 60% desde 2008 y una deficiente gestión que ha dejado en 2014 pérdidas de 4,06 millones, le han llevado a aplicar su segundo expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, para el 78% de su plantilla, en vigor hasta el 31 de enero de 2016. La situación se produce tras un primer ERTE en 2012 que se saldó con una veintena de despidos a los que se aplicó la ortodoxia de la reforma laboral menos 20 días y 12 mensualidades que el sindicato dice combatir. De hecho, UGT permitió que se despidiera a sus propios delegados de personal en la fundación. Fue el caso de Asturias, La Rioja o Galicia, donde prescindieron incluso de una representante de su sección sindical, pero mientras el agujero económico y los problemas laborales en IFES iban en aumento, sus dos empresas instrumentales, Formación 2020 y Localmur, obtenían beneficios de los sobrecostes facturados a su principal accionista y matriz. Formación 2020, dedicada a la intermediación para la compra de material didáctico para los cursos, conseguía descuentos de las editoriales de entre un 25% y un 40%, en algunos casos hasta el 60%. Eso sí, a IFES le facturaba precio unitario de mercado, con lo que el margen queda en poder de la empresa y eludiendo cualquier control. Localmur también tiene como principal cliente a IFES y está dedicada a comprar y arrendar locales de formación a precios manifiestamente mejorables, así como a rescatar al sindicato en sus fiascos inmobiliarios. En 2010 compró por 1,8 millones los bajos de una promoción de UGT en Mallorca, cuando hasta ahora habían saltado escándalos en torno a este sistema, bien por informes demoledores de los tribunales de cuentas o por acontecimientos judiciales. El sindicato y sus dirigentes han insistido en que los programas están revisados por las administraciones y que han superado con éxito todas las auditorías. El problema es que estas auditorías no cruzan datos entre diferentes programaciones. En muchos casos ni siquiera se comprueba la concordancia entre los gastos imputados a un plan o proyecto concreto, y el tratamiento de dichos gastos en la contabilidad oficial del beneficiario de la subvención, refieren fuentes próximas a IFES. Además consideran que, para evitar dobles facturaciones, las administraciones que reciben las justificaciones deberían sellar los originales de las facturas y otros justificantes de gastos las nóminas, por ejemplo, para evitar su uso en la justificación de otra subvención. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Periódico El Mundo. Tribunales nuevas revelaciones sobre la trama de las facturas falsas. UGT inventa alquileres para cobrar ayudas a la formación de la Junta. Y encima la jueza Bolaños archiva el caso del fraude de los cursos de formación para desempleados en su pieza política y según los titulares se están investigando en varias comunidades autónomas. Cara haciendo pucheros. Cara haciendo pucheros. Cara haciendo pucheros. Cara haciendo pucheros. Cara pensativa. Cara llorando a mares. Cara llorando a mares. Periódico La Razón. Andalucía. Casera Núñez ejecuta el carpetazo de la pieza política al descartar la red clientelar. La jueza cree poco significativo que entre los beneficiarios de los fondos existieran 39 empresas ligadas al PSOE o a la Junta y que, si hubiese una trama, implicaría funcionarios. Periódico Sur. La juez de Sevilla archiva el fraude en los cursos de formación y lo reduce a irregularidades administrativas. 11 de octubre de 2016. Gracias al caso de los ERES, facturas falsas, fraude en los cursos de formación para desempleados y otros. Andalucía ha sido y es la región de mayor tasa de desempleo de España y Europa. 1.260.000 parados en todos los rangos de edad, con la mayor tasa de pobreza. Cara llorando, cara llorando, cara llorando, cara llorando. El himno de Andalucía dice: andaluces,
levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad, al menos podían dar un salto, hombre. Según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es malo. Cara con amplia sonrisa y los ojos normales. Cara con amplia sonrisa y los ojos normales. Si la corrupción en ninguno de los partidos, sindicatos es admisible, menos aún si un partido entre sus siglas lleva la O de obrero PSOE y de sindicatos que llevan entre sus la O de obrero comisiones obreras y la comillas en lugar TUGT, que se supone que defienden de verdad a los trabajadores. Cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara llorando, cara llorando, cara llorando, cara llorando a mares, 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 cara llorando a mares. No existe peor corrupción que robarle presuntamente a los desempleados, y aprovecharse de las necesidades que tengan para sacar rédito electoral. Cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara llorando a mares. Y tener a los trabajadores a expensas de ayudas condicionadas su concesión al voto. Periódico ABC. Caso de la Junta pide el archivo y salva a Chávez y Griñán y otros 24 exaltos cargos procesados en los SER. Entiende que no hubo trama criminal ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la intervención. 15 de octubre de 2016. Periódico El Mundo. Informe. Balance de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 1.075.000 andaluces viven con menos de 332 euros al mes. 14 de octubre de 2016. El 43% de los andaluces está en el círculo de la pobreza. El barrio más pobre de España está en Sevilla. Un total de 1.075.000 andaluces viven en situación de pobreza extrema y subsisten con menos de 332 euros al mes, lo que supone el 12,8% de la población andaluza. Según los datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, apenas el 43% de las personas que viven en Andalucía, menos 3.620.684, están en el círculo de la pobreza o en riesgo de pobreza y exclusión social. Según los parámetros del índice europeo Arope-SAT, Arope establece, entre otros referentes, ingresos inferiores al 60% de la media de la renta nacional y la intensidad del trabajo, es decir, el número de horas que trabajan las personas que pueden hacerlo de un hogar determinado y las que podrían trabajar. Además de esos porcentajes, viven con carencia material severa, falta de alguno de los suministros básicos. El 8,5% de la población, dato que ha bajado un punto con respecto al año anterior. Unas 25.000 personas, sin contar a los jóvenes andaluces, se han marchado este año de la región, en su mayoría inmigrantes, y el 82% de los jóvenes andaluces considera que su futuro está en la inmigración, según ha explicado en conferencia de prensa el presidente de la EAPNG, Manuel Sánchez Montero. Esta es la gran gestión del PSOE después de 38 años de gobierno. Bien, ahora Europa nos pide que se hagan recortes por valor 10 millones de euros. Primer recorte, menos enchufados, liberados sindicales, parlamentos autonómicos, la mitad de políticos, respetando la representatividad de todos los partidos que hay en cada uno de los parlamentos autonómicos, al igual que los de votaciones y ayuntamientos. Congreso de los Diputados, 350, la mitad igual a 175, respetando la representatividad de todos los partidos. Senado, 266, la mitad igual a 134, respetando la representatividad de todos los partidos. Parlamento Europeo. Parlamentarios, 750, la mitad igual a 375, respetando que todos los países estén representados, más la mitad de personal trabajador. Los culpables de la corrupción son los políticos de partidos y sindicatos, unos que lo hacen y otros que lo permiten. Como Europa no nos dice de dónde cada uno de los responsables políticos tienen que recortar, sino que cada uno de los responsables políticos recorta de donde creen que es necesario. A ver si alguna vez toca recortar políticos, enchufados, liberados sindicales para no ahogarnos a los que estamos abajo. ¿Qué se conseguiría haciendo estas medidas? Primero, que no se subieran los impuestos, y se pudiera bajar el IVA, luz, agua, por ejemplo, consiguiéndose activar el consumo. Segundo, se conseguiría activar también las contrataciones y quizá con mejores sueldos. Tercero, cambiar la política de conciliación de la vida familiar con la profesional, flexibilización. Cuarto, de verdad se pusiera en funcionamiento que la cuota de autónomos fuera igual o por debajo del salario mínimo interprofesional gratis. Esto provocaría que muchas amas de casa y otras personas que están trabajando pudieran estar cotizando aunque fuera igual o por debajo del salario mínimo interprofesional, con el objetivo de que pudiésemos tener mejores servicios médicos públicos, mejores colegios públicos con sus respectivos profesionales, mejores servicios sociales,
Mejores transportes públicos por encima del salario mínimo interprofesional, la cuota de autónomos proporcionalmente con lo que se ingrese. Quinto, poder tener mejores ingresos para la atención a la dependencia. Sexta, periódico ABC, 14 de octubre de 2016. Los rectores proponen pagar la universidad en función de la renta. La exigencia de una nota de 5,5 para acceder a una beca aumenta los niveles de rendimiento de los alumnos. Me parece justo y bien hasta completar lo que cuesta una matrícula en una universidad pública al Estado. Menos carguetes en la universidad y despachos de sindicales. Señoras, esto ocurre por dos cosas. Por la existencia tanto desempleo en toda España, menos cotizaciones a la seguridad social igual a menos médicos, maestros profesores menos personas en los cuerpos de seguridad del Estado, menos y peores servicios sociales, menos servicios transporte público, menos dinero para becas por la corrupción de partidos y sindicatos. Periódico El Mercado. Cambios del euro del Banco Central Europeo del 13 de octubre de 2016. UGT inicia una campaña para concienciar sobre el problema de las pensiones. Se debe de cambiar la ley y adoptarla de forma que se pueda conciliar bien la vida familiar y laboral tanto del hombre como de la mujer. Varias razones. Cuando la mujer se quede embarazada, si trabaja en una pequeña o mediana empresa, que la seguridad social se haga cargo de pagarle el sueldo y los seguros sociales para que el dueño pueda contratar a una sustituto o sustituta, para que no pierda el empleo. Una reflexión: cuando una funcionaria se pone enferma o en el caso de la mujer si el embarazo es de riesgo desde el primer minuto está de baja o cuando el médico estima que le tiene que dar baja se le da, y les ponen una sustituta que pagamos a través de los impuestos igualmente que el sueldo de los funcionarios porque no se valora que la mujer es la única que puede dar a luz una nueva vida. Si pagamos la sustitución de un funcionario y sobre todo en el caso de embarazo hágase lo mismo con las empleadas de una pequeña o mediana empresa como agradecimiento de servicio al Estado, pues esa nueva vida es un futuro cotizante a la seguridad social, facilitando también el mantenimiento del negocio y empleo, además de que una pequeña o mediana empresa crea empleo mientras que los funcionarios no pueden crear empleo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que en la actualidad para poder pagar un alquiler o una hipoteca y los correspondientes impuestos y ropa, calzado deben estar trabajando los miembros de la pareja. Por dos razones: para que coticen los dos y para que los dos tengan independencia económica. Importante sobre todo si existen problemas en la pareja, haciendo referencia sobre todo al maltrato y por la independencia económica de la mujer. Se debe facilitar que los jóvenes y jóvenes con discapacidades, discapacitados en general, con sus adaptaciones, y mayores de 45 años se puedan incorporar con mayores facilidades a un puesto de trabajo y que no se rechace sin darle a nadie una oportunidad. Otra cosa: veía yo el programa de 13 Televisión El Cascabel al Gato y decía una señora PSOE que estaban planteando vender la sede central PSOE pues se han quedado con menos subvenciones, pues menos votantes y menos militantes, menos cuotas. Pregunto yo, ¿aún están empeñados en hacer una votación para ver si se abstienen? Sin valorar primero a los 5 millones de votantes que tienen, valorando más a los militantes que son 190.000 y sin contar que todos los españoles sin preguntarnos tenemos que subvencionar a los partidos y sindicatos con nuestros impuestos. Pues creo que es hora de que se nos pregunten a los españoles en un referéndum si queremos o subvencionar a partidos y sindicatos. Segundo, preguntarnos en un referéndum si queremos el sistema de autonomías que tenemos en la actualidad, o si queremos un gobierno central, diputaciones provinciales y ayuntamientos solo. Sería menos gastos en muchos millones de euros. Cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares. Nos han quitado el derecho a trabajar. Carta de Derechos Humanos, artículo 23.